Buenos días, bienvenidos a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a conocer a Sonia Maldonado. Ella es una mamá que ha pasado por duelos gestacionales y que hoy se ofrece a contarnos, ¿sí? Para todos, su experiencia y cómo ella ha superado lo que era el duelo perinatal con una experiencia distinta de vida, de ayudar a través del dolor que ella tuvo, ¿sí? Su superación, cómo fue su camino a la maternidad, la vamos a conocer hoy en esta entrevista. Bienvenida Sonia, bienvenidas a Camino a la Maternidad. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Sonia, como te comentaba, a mí siempre me gusta empezar contando, que las personas vayan contando ellos mismos quiénes son. ¿Quién es Sonia Maldonado? Bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿No? Bueno, pues soy mamá, ¿no? Yo me convertí en mamá a los 24 años, una mamá muy joven, pero que venía arrastrando una historia, ¿no? De posible infertilidad. em, Porque mi útero era, bueno, era como una masa de miomas y unas historias, ¿no? Que, bueno, con cada menstruación, cada mes era un dilema, era acabar en urgencias, era, ¿no? Mucho sangrado. Estuve bastante mal, ¿no? Estuve bastante mal hasta el punto de que, bueno, yo no quería operarme porque todos los médicos a los que iba, su solución era quitarme el útero, ¿no? Y para mí, o sea, yo cuando a mí me preguntaban de pequeña qué quería ser de mayor, yo siempre decía que quería ser mamá. O sea, no imaginaba mi vida, ¿no? Sin poder gestar. Luego entendí que la maternidad es otra cosa y que se puede ser mamá de muchas maneras, pero en aquel momento no lo entendía así, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto en el que sí que entendí que al final mi vida pendía un poquito de un hilo, ¿no? Y pudieron solucionarme el problema, pero como muy cogido con pinzas. Entonces, mi pareja y yo llevamos 5 años juntos, estábamos bien y decidimos pues tener un hijo ya por si la cosa volvía a empeorar, ¿no? Bueno, y este primer hijo pues fue un embarazo muy complicado, fue un embarazo muy difícil, de reposo absoluto, de miedo, de sangrado, de, bueno, y acabó pues con un parto prematuro de 26 semanas y con la muerte de mi bebé 17 días después por, por una infección. Bueno, y todo lo que conlleva el duelo, que ya hablamos un día, ¿no? A través de la FEDUC, de lo que implica pues que muera un hijo, sea en el momento que sea de su vida y, y todo el aprendizaje, ¿no? Que vino mucho después. Fue un duelo muy difícil. Y fue con mi segundo hijo, un poco, con Gary, que todo aquello se abrió. Un duelo inhibido, ¿no? Que se llama, en el que, bueno, pues como yo intentaba a veces abrirme y lo que recibía eran mensajes de, ¿no? El que ya conocemos, no pasa nada, ¿no? Ya todo está bien, eras muy joven, tendré más hijos, y es cierto que era muy joven, pero bueno, era muy doloroso y además, bueno, mi personalidad hacía que tampoco pudiera expresar, pudiera compartir, pudiera hablar, ¿no? Fue con la llegada de mi segundo hijo donde se abrió todo en un posparto muy complicado, pero fue complicado no solo por el posparto en sí, sino porque había un duelo ahí por trabajar, ¿no? ¿El segundo embarazo fue muy cerquita de la primera pérdida? No, fue 2 años después.
2 años después, sí. Pero aún así había un duelo que todavía no se había Estaba sin procesado. resolver, estaba sin mirar, ¿no? Estaba Ujú, como, bueno, en la superficie, digamos, ¿no? Al final al ujú, duelo hay que meterse de lleno y hasta abajo y si claro. no, no hay otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues fue esto, ¿no? Fue con un segundo posparto con el que todo se abrió, todo floreció y cuando mi segundo hijo tenía 1 año y medio, me enteré de lo que era la figura de la doula, ¿no? Que no la conocía hasta ese momento y empecé a indagar. Descubrí que había doulas que se dedicaban al acompañamiento de la muerte perinatal y dije, pues yo quiero esto, ¿no? Ujú, buenísimo. Y fue un poco formándome a través de ahí, a través de formarme fue cuando pude empezar a trabajar, ¿no? Mi duelo por mi hijo muerto. Y estamos hablando de 3 años y medio después, ¿no? De su muerte. Y ese fue un poco pues el comienzo, ¿no? de mi historia. Empecé a formarme, me formé mucho. em, Acabé pues aquí, donde estoy hoy, ¿no? He gestionado, he facilitado grupos de apoyo, he ayudado a fundar una asociación, he formado parte de otra, he dado ponencias, charlas, ¿no? He acompañado a muchas familias en este viaje. Y bueno, y decidí un poco crear un blog, ¿no? Un espacio donde poder hablar de mí y era un poco como para hacer terapia, ¿no? Y en un principio lo escribía para mí sin publicar, hasta que un día le di a publicar y entendí esto, ¿no? Que lo que a mí me pasaba y lo que yo sentía, eh, mucha gente podía verse reflejado en ello y podía ser también reconfortante, ¿no? Después de mi segundo hijo, 7 años después tuve a Aran, que tiene ahora 10 meses. Hace ya va a ser 11 años que ya él murió y claro, está bastante trabajado ya. Antes de quedarme embarazada de Aran, tuve un embarazo que los médicos hablan de aborto bioquímico, ¿no? Entonces, cuando me quedé embarazada por esta tercera vez, ¿no? De este bebé que no pudo quedarse, yo decidí que no iba a vivir este embarazo como el embarazo de Gary, ¿no? De mi segundo hijo, que iba a abrazar el miedo de otra manera, que no iba a vivir en la ansiedad, sino que iba a vivirlo en la confianza y en no. Pero claro, se truncó a los muy poquitos días, entonces fue como un, ¿no? Ah, también es un duelo importante. Yo creo que fue muy doloroso porque fueron 3 días, ¿no? Al final, lo que estuve embarazada conscientemente, pero bueno, era mi bebé y al final es muy doloroso, ¿no? Sí que es cierto Claro. que, claro que no puedo compararlo con la muerte de Yael al final, pero porque no fue mi primera muerte, si hubiera sido mi primera muerte prenatal que yo hubiera vivido, hubiera sido muchísimo más doloroso, ¿no? Ya, claro, ya estaba sostenida, tengo redes de apoyo con las que podía compartir y podían sostenerme y fue diferente este duelo, ¿no? Y claro, cuando me quedé embarazada de Aran, venía un poco con esta vivencia tan reciente, porque aquí sí que pasó muy poquito, pasaron 4 meses o así, y tenía esta experiencia reciente que en los primeros meses pues hizo que un poco mi confianza se tambaleara y bueno, y el embarazo de Aran fue pues un poco fue con menos miedo que el de Gary, porque yo ya había parido y había gestado y tenía un hijo vivo, entonces sabía que podía, ¿no? Mi cuerpo y mi alma sabía que podía, pero a la vez también conozco tantas historias diferentes de mujeres, tantos bebés que han muerto de maneras diferentes, que todo eso quieras que no, va haciendo aquí Alimentando. un murmullo, ¿no? Un murmullito que tienes aquí, Claro. pero es cierto que el dolor, este dolor desgarrador de los primeros meses, los primeros años, se disipa, se disipa con el tiempo
Yo ahora, bueno, ahora no lo puedes ver, pero yo aquí tengo fotos de Yael, ¿no? Tengo recuerdos suyos, y no las miro desde la tristeza, ¿no? Las miro desde el amor y desde el, pues que es mi hijo, es un hijo más, mi primer hijo, mi hijo mayor, y está conmigo siempre. Pero no puedo hablar de él sin llorar, puedo hablar de él sin desgarrarme, ¿no? El dolor, el dolor profundo ya no está. Cierto que me gustaría que estuviera aquí, pero no desde el dolor profundo, ¿no? Claro, desde el amor que te significó. Bueno, y ahora vamos a hablar de la superación, ¿no? Esto que ellos nos vinieron a dejar también tiene que ver con todo este grupo que has contado, que has ayudado a fundar organizaciones, que has ayudado a Ujú, hacer un camino para muchas otras mamás para que no lo vivan de la misma manera que tú lo viviste hace 11 años atrás, ¿no? ujú. Mira, hace poco quedé con dos amigas que también están en este mundo, en esta maravillosa red, y me dijeron algo como, estás en la sombra, ¿no? Has hecho muchas cosas, pero estás desde la sombra y desde lo calladito, ¿no? Entonces sí que el camino ha sido bastante arduo, ¿no? De estar ahí, de intentar mejorar, sobre todo intentar mejorar la atención, ¿no? La atención que recibimos las familias cuando se nos muere un hijo, tanto en lo social como en lo sanitario, como en lo institucional, ¿no? Em, Quizá, bueno, cuando me formé como doula y hice una formación de un fin de semana que se especializaba, ¿no? en el acompañamiento a la muerte perinatal. Aquí conocí a varias mujeres, ¿no? Y aquí entré un poco a tejer mi pequeñita red, pues de mujeres que nos dedicamos a esto. Esto es así, esto no se puede hacer sola, ¿no? No. y, y al final somos muchas, y hablo de mujeres porque el 97% de las personas que nos dedicamos a esto somos mujeres. El duelo es algo muy femenino a día de hoy, ¿no? El acompañamiento al duelo es algo muy femenino a día de hoy. Y bueno, conocí a Ana Escudé, conocí a Ana Villa, fueron un poco mis primeros contactos, a Noelia Sánchez de Coracor. Bueno, pasamos a gestionar un grupo de apoyo en Facebook, ¿no? Y fuimos haciendo formaciones, ponencias, seminarios. Un día una mujer de aquí de mi municipio me dijo bueno, que me había visto en redes, en mi blog y tal, y que una amiga suya pues le había muerto su hija. Y en una gestación bastante avanzada, y la niña había fallecido, y que ella tenía un local, tenía una tienda de puericultura, y que quería hacer algo, que quería crear un grupo de apoyo, y que había pensado en mí para acompañarlo, ¿no? Esa mamá Mm, nunca vino al grupo de apoyo, nunca, pero sí que fue un grupo de apoyo donde vinieron muchas familias. Entonces, era mira. una bebé a la que siempre teníamos presente, porque al final se creó por ella y siempre estaba ahí, ¿no? En nuestras velitas, cuando poníamos los nombres, siempre poníamos el suyo, porque estaba muy presente, pero la mamá nunca vino. Y ahí fue un poco cuando empecé a crear cosas, ¿no? Y seguí formándome, conocí a Guida Rubio en un seminario, de casualidad, la conocí, y nos dimos cuenta de que por nuestra zona habíamos 5 personas haciendo grupos de apoyo en diferentes puntos, y que podríamos unirnos, crear una asociación y hacer algo pues un poco más cohesionado, ¿no? Más en red. Y de ahí pues fundamos ANEL, que es una asociación catalana, Ujú. donde estábamos Guida Rubio, Marta Cabasa, Judith Torredeflor, Norma Grau. Norma Grau la conoceréis por la fotografía, y yo, estábamos las 5. Y esta fue un poco mi primera andadura en el mundo asociativo, ¿no? Qué guay, qué Ujú. guay. Y esa asociación sigue caminando hoy, sigue en pie, Sigue sigue caminando. trabajando.
sigue caminando. Yo ya Bueno, no estoy en la junta directiva, yo ya estoy ahí como socia y como representante de ANEL en la FEDUP, porque ANEL claro. es una de las asociaciones fundadoras de FEDUP. Puntualizando lo que te pasó, has dicho que tenías un blog. ¿Cómo trabajas Ujú. el blog? ¿Cómo ayudas desde el blog? Bueno, el blog lo cerré hace un par de años, Mm, porque mi tiempo no me permitía como ser constante, ¿no? En la publicación de entradas, y al final me suponía un coste anual económico, no real, claro, que era como, pues si llevo 2 años sin publicar y 2 años pagando, al final, mira, hay que decir adiós a cosas, ¿no? claro. Yo ese blog lo empecé, como te decía, para hacer un poco de terapia, ¿no? A mí siempre me gustó escribir, me siento bien, es una manera de canalizar y de verbalizar todo aquello que no puedo verbalizar oralmente, ¿no? Porque me ha costado siempre mucho expresar un poco lo que siento y lo que pienso, pero a través de la escritura es otra cosa, ¿no? Me Entonces encontrabas con esto. empecé a escribir y un día se me ocurrió pues darle al botón de publicar, ¿no? El blog se llama El Pijama de Gary, se llamaba, y en redes sigo, sí que sigo en Instagram y en Facebook, aunque Ah, el blog ya no está. Y bueno, tuvo como para mí fue muy sanador porque además mi familia lo leyó, ¿no? Fue una manera de abrir la puerta a poder hablar de mi hijo, porque en mi familia no se hablaba de mi hijo, eh, porque no se atrevían, porque no, no sabían cómo yo lo iba a recibir. Entonces fue una puerta a hablar de él en casa, y también vi que, pues esto, que muchas familias lo leían, lo seguían y se sentían reconfortadas, ¿no? Y seguí escribiendo. Y fue un blog que la verdad que tuvo muy buena acogida y se compartió en revistas importantes, ¿no? Como Madresfera, por ejemplo, alguna vez compartieron alguna entrada bueno, tuvo buena acogida aquí, ¿no? Y fue muy bonito recibir mensajes de familias de, oh, gracias por escribir esto, ¿no? y Exacto. estás trabajando como doula, ¿no? Estás trabajando Sí, también. sí, sigo trabajando como doula. Bueno, la familia llega a mí y hago este acompañamiento, bueno, como lo necesiten, ¿no? Claro, o sea, acompañas tanto a mamás que tienen un embarazo normal, que no han pasado por pérdidas perinatales y que esperemos Mm, nunca lo pasen y que quieren tener sus niños y que quieren un acompañamiento de una doula. Y ujú, también para quienes están pasando una pérdida perinatal o que tienen que parir un bebé ujú. que saben que no van a ser con vida y esto. Bueno, Exacto. para quienes quieren saber cómo es el servicio de una doula, ¿nos quieres contar un poquito? Porque esto es un término que para las que estamos en el ambiente nos suena muy fácil, pero por ahí es muy normal No, que no se conozca, que no, no se sepa qué es una doula. ¿Quieres contarnos sí, cómo es el sí. trabajo de doula? Sí, claro, aquí en España la figura de la doula es un poco, está un poco estigmatizado, ¿no? Está un poco, bueno, nos acusan de muchas cosas. Una doula al final es una mujer que acompaña a otra mujer, emocionalmente, incluso logísticamente, ¿no? O en lo que ella necesite. Al final la mujer decide su camino y la doula está ahí para acompañar, ¿no? Para sostener cuando lo necesite, incluso para ofrecer una derivación a otro profesional si se considera necesaria, ¿no? La doula al final tiene muy claro cuál es su papel, y su papel no es otro que el de estar ahí. No asistimos partos, no somos personal sanitario, no somos una figura que está ahí para acompañar y sostener a la mujer, ¿no? Que lo necesita. Yo es cierto que desde que me formé como doula, a mí solo me han llegado casos de posparto y de muerte perinatal. Me han llegado casos de posparto, sobre todo pospartos en los que el bebé era un bebé arcoíris, ¿no? Al final un poco la vida te va llevando por donde quiere, ¿no? A mí Bien. me encantaría acompañar partos y me encantaría acompañar embarazos sin la muerte perinatal haciendo sombra, Presente. ¿no? Ah, Sí.
pero no me llega otra cosa, entonces acojo lo que viene y lo acompaño, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, un poco mi papel cuando una familia me llama porque su bebé ha muerto es pues quedamos en el lugar que ellos prefieran, si es en casa, si es en un parque, si es donde ellos prefieran. Charlamos un ratito, ¿no? Me cuentan un poco sus inquietudes, sus miedos, pues todo aquello que les preocupa del camino del duelo, ¿no? Hablamos sobre esto, hablamos sobre qué pueden esperar en este camino del duelo, hablamos sobre la necesidad de no tener prisa, de que la realidad es que el duelo es un proceso más o menos largo, más o menos intenso, que dependerá de cada mujer, por supuesto, de cada hombre también. Y que no es igual, ¿no? En todas las personas. Y es un poco esto, mi teléfono lo tienen disponible por si tienen algún momento de angustia, si a lo mejor buscan psicóloga perinatal por aquí, pues como yo tengo esta red tan maravillosa, siempre puedo ofrecer algún contacto, ¿no? Y un poco es esto, es estar presente para que no caminen solos, porque al final el camino del duelo da mucho miedo, pero da un poquito menos de miedo si hay alguien que ya ha pasado por ahí, que conoce el camino y que te puede dar la mano, ¿no? Tú decías, es una mujer que acompaña, que no es personal sanitario, pero tiene una formación, ¿sí? No es lo Exacto, mismo sí, que una sí. amiga, porque una amiga o un familiar te puede querer acompañar y te puede Ujú. querer estar presente, pero por ahí no tiene la formación para darnos ciertas informaciones, como lo que tú has dicho, ¿no? Exacto. Ujú. Darnos las herramientas para por lo menos entender qué es lo que nos está pasando en ese momento, qué es lo que a Claro, nosotras cuando pasamos lo nuestro nos hubiese gustado, quizás alguien ahí que esté presente y exacto, nos explique un poco lo que estaba pasando. exacto. Sí, es básicamente es eso, ¿no? El que a lo mejor no ha pasado por el camino de duelo, porque hay mujeres que acompañan duelos que no lo han vivido en primera persona y acompañan súper bien. O sea, yo no creo que tengas que haberlo vivido para poder acompañarlo bien, Totalmente. pero sí que es cierto que necesitas una formación y una actualización constante, ¿no? Que no vale con haberte formado hace 10 años y haber hecho, sino que las cosas van cambiando. Aquí en España, por ejemplo, la legislación va cambiando cada vez que entra un gobierno nuevo al poder, ¿no? El tema de la disposición del cuerpo, por ejemplo, hay muchas profesionales con las que yo he hablado que se han enterado hace poquito de que eh, una familia puede disponer del cuerpo en la semana que sea. Es decir, la actualización, la formación es súper importante para poder estar ahí, para poder Totalmente. ofrecer la información que necesitan las familias. Sí, sí, para hacer un acompañamiento completo, ¿no? Ujú, Para que la persona esté completa, que sepa que estamos ahí conteniendo y ayudando en esos momentos, ¿no? ujú. Bueno, para las mamás que están viviendo un duelo, pues decir esto que pasará, que no será para siempre, ¿no? Que el dolor no durará para siempre y que desprenderse del dolor no significa olvidar ni significa superar, ¿no? Sino que viviremos, que siempre serán nuestros hijos, siempre estarán ahí, ¿no? Formarán parte de nuestra vida, pero que el dolor pasará y que sobre todo sacarlo afuera, ¿no? Encontrar a alguien con quien puedan sacar afuera y poder hablar y poder llorar y poder expresar y poder hablar de su hijo, ¿no? No se puede hacer con todo el mundo, pero siempre hay alguien con quien puedes hacerlo, ¿no? Y a las mamás que están gestando a su bebé después de una muerte perinatal, pues que el miedo es muy potente, pero que también tiene una función, ¿no? Y que está ahí un poco para protegernos de ese dolor, es un mecanismo de defensa al final. Entonces, se trata un poco de intentar abrazar el miedo, pero sin que nos apodere de nosotras, ¿no? Abrazarlo, darle las gracias por estar aquí, por intentar protegernos
pero quiero vivir mi embarazo con ilusión, ¿no? Y lo merecemos, nosotras lo merecemos. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias A por ti. compartir tu historia, ¿sí? Por seguir maternando a través de todo este trabajo de doula y bueno, y a través de tus hermosos niños. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y por prestarte para el canal, para que muchas mamás o familias que ahora están pasando por situaciones complicadas vean que se puede, ¿no? Que mira, 11 años después lo bien que estás. Muchas gracias a ti por invitarme y por entrevistarme. Bueno, un placer. Un beso. Gracias. Gracias.